Cuando ella se rió de mi carrera militar inútil. No dije ni una palabra. Solo hice una llamada segura. En menos de 6 horas. Toda su fortuna familiar quedó congelada por orden de la agencia tributaria y la UCO de la Guardia Civil. Dicen que la venganza se sirve fría. Pero yo prefiero la mía acompañada de una investigación por blanqueo de capitales y fraude a mayores. Después de 16 años sirviendo a mi país en silencio en el Ejército del Aire, especializada en análisis de redes y seguridad de datos, por fin regresaba a casa. No con honores ni fanfarrias, sino bajo la sombra del duelo y el peso de la decepción perpetua de mi madre. La lluvia de noviembre azotaba mi coche de alquiler mientras conducía por Río de Piedra, en Castilla-La Mancha. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Desgastado por el tiempo y el abandono. El pueblo reflejaba exactamente cómo me sentía, cansado, ajado y aferrándose desesperadamente a algo que ya no existía. Recibí la llamada sobre el fallecimiento de tía Carmen mientras estaba en la base aérea de Torrejón. La mujer que me había criado cuando mi propia madre no podía molestarse se había ido. Y con ella se fue el único verdadero hogar que había conocido. Ahora volvía para su funeral. Vestida con mi uniforme de servicio que de pronto parecía una armadura contra lo que me esperaba. El aparcamiento del tanatorio ya estaba lleno cuando llegué. Me quedé un momento en el coche, respirando hondo. A través de la ventanilla empañada por la lluvia vi a la familia extendida que había dejado atrás. A los vecinos que susurraban sobre la chica que se fue a jugar a soldado. Y por supuesto a mi madre, Isabel, presidiendo cerca de la entrada. Me vio en cuanto bajé del coche. Sus ojos, del mismo azul frío que los míos, recorrieron mi uniforme con desdén practicado. A sus 62 años. Isabel Navarro seguía moviéndose como la reina de belleza que había sido. Todo ángulos afilados y amargura envuelta en negro de diseño. Vaya, dijo lo bastante alto para que todos oyeran. Mira quién ha decidido aparecer. Demasiado ocupada jugando a soldado para visitar a tu tía mientras vivía. Pero aquí estás para la lectura del testamento. Mantuve la expresión neutra. Una habilidad pulida en años de reuniones militares y operaciones clasificadas. Hola. Madre. No me vengas con hola. Madre. Elena. Tu tía preguntaba por ti todas las semanas. ¿Todas las semanas? ¿Y dónde estabas tú? ¿Jugando a la Hey Jane en algún desierto olvidado de la mano de Dios? La multitud se abrió mientras yo pasaba junto a ella hacia el interior del tanatorio. Sentía sus miradas. Oía los susurros que ya empezaban. Pero mi atención se centró en una figura junto al ataúd, mi primo Víctor. Todo falsa compasión y duelo calculado. Hablaba con el director del tanatorio, gesticulando con importancia, interpretando a la perfección el papel de doliente principal. Víctor siempre había sido el punto ciego de tía Carmen. Mientras ella me acogió a los 12 años tras una de las tantas crisis de mi madre. Víctor seguía siendo su niño de oro a pesar de sus negocios fallidos y sus dudosas amistades. Ahora, con 35 años y todavía viviendo de la buena voluntad familiar, organizaba la despedida final de nuestra tía. El servicio fue un borrón de himnos y condolencias vacías. Yo me senté en la segunda fila. Víctor había reclamado la primera para él y su novia Marta. Una mujer que parecía salida de un catálogo inmobiliario. Mi madre estaba al otro lado del pasillo, irradiando desaprobación como si fuera calor. Fue durante la elegía cuando atacó. El sacerdote acababa de hablar de la generosidad de tía Carmen cuando Isabel se levantó. Mi hermana era generosa hasta el exceso, anunció. Su voz resonando en la capilla. Acogía a extraños. Financiaba causas perdidas. Sus ojos encontraron los míos.
Malgastaba su fortuna en gente que la abandonaba por carreras inútiles. Soldados inútiles que se creían demasiado buenos para la familia. Las palabras cayeron como metralla. Soldada inútil delante de todos en el funeral de mi tía. Había reducido 16 años de servicio. De sacrificios. De operaciones clasificadas que protegían a gente como ella. A nada. Me levanté despacio. Mi uniforme impecable. Mis condecoraciones brillando bajo la luz. Por un momento pensé en responder. En contarles las amenazas cibernéticas que había neutralizado. Las redes que había protegido. Las libertades que había defendido mientras ellos dormían tranquilos. En cambio, miré a Víctor. Intentaba ocultar una sonrisa de suficiencia. Pero la vi. Ese destello de triunfo en sus ojos. Algo en aquella mirada. Junto con la mano posesiva de Marta en su brazo y como el director del tanatorio le defería. Activó todos mis instintos de inteligencia. Mantuve la mirada de Víctor un largo instante. Luego me di la vuelta y salí de la capilla. A mis espaldas oí la voz de mi madre. Eso es. Huye otra vez. Como siempre. Pero yo no huía. De pie en el aparcamiento. Con la lluvia calándome el uniforme. Saqué mi teléfono seguro. 16 años en inteligencia del Ejército del Aire me habían enseñado muchas cosas. Pero la más importante era esta: la persona más ruidosa de la sala rara vez era la más peligrosa. Y Víctor acababa de cometer un error crítico. Me había dejado ver su mano. No sabía aún qué juego estaba jugando. Pero sabía una cosa con certeza. Tía Carmen no solo había preguntado por mí todas las semanas. Me había escrito. Llamado. Videollamado desde su cama de enferma. La idea de que la había abandonado era pura ficción de mi madre. Algo que dejé de intentar corregir años atrás. Pero ahora, bajo aquella lluvia, con las palabras de mi madre resonando en mis oídos, me di cuenta de otra cosa. Tía Carmen había intentado decirme algo en aquellas últimas llamadas. Algo sobre Víctor y cambios en su testamento. Yo había estado demasiado distraída por su salud deteriorada para prestar atención. Ese error no lo volvería a cometer. La casa todavía olía a ella. Lavanda y libros viejos. Té Earl Grey y el leve aroma de su crema de manos favorita. Me quedé en la puerta de la casa señorial de tía Carmen. Con la llave temblando en la mano. Víctor había dejado claro en el velatorio que la casa pasaría pronto a su legítimo dueño. Pero de momento seguía bloqueada en sucesión. Yo todavía tenía acceso legal. Me moví por las habitaciones como un fantasma. Cada espacio cargado de recuerdos, la cocina donde me enseñó a hornear insistiendo en que hasta los soldados necesitan saber hacer un buen pastel, la biblioteca donde pasé horas leyendo mientras ella contestaba su correspondencia, el despacho donde me ayudaba con los deberes con una paciencia que mi madre nunca tuvo. Fue en ese despacho donde lo encontré, un cofre de madera antigua escondido detrás de su colección de primeras ediciones. Mis manos lo reconocieron al instante. Me lo había enseñado una vez cuando tenía 15 años. Llamándolo mi póliza de seguro. Dentro. Cartas amarillentas atadas con cinta. Un viejo dispositivo de encriptación que parecía sacado de un museo y un pendrive pequeño marcado con un trozo de cinta, para Elena. Protocolo Sombra. Se me heló la sangre. Protocolo Sombra era terminología militar. Específicamente relacionada con seguridad de datos. ¿Cómo conocía mi tía anciana esa frase? Guardé el pendrive y examiné las cartas con cuidado. La mayoría eran de su difunto marido. Pero 3 destacaban. Todas escritas en su caligrafía cuidadosa. Todas dirigidas a mí. Pero nunca enviadas. La más reciente tenía fecha de solo 2 meses atrás. Mi querida Elena.
Si estás leyendo esto. Mis sospechas eran correctas. Víctor ha estado haciendo preguntas sobre mis cuentas. Trayéndome papeles para firmar cuando mi mente está nublada por la medicación. No soy la tonta que él cree. Si me pasa algo. Víctor sabe más de lo que aparenta. Confía en tu formación. La verdad está encriptada. Como aquellos acertijos que resolvíamos juntas. Todo mi amor. Tía C. Me dejé caer en su silla del despacho. El peso de sus palabras se asentó sobre mí. El dispositivo de encriptación cobró sentido de pronto. Ella había sido criptoanalista en los servicios de inteligencia españoles durante la Guerra Fría. Un detalle que solo mencionó una vez de pasada. El pendrive parecía quemarme en el bolsillo. Mi portátil seguro estaba en el coche. Lo traje. Establecí una conexión protegida a través de VPN militar. El pendrive estaba encriptado con AES de 256 bits. Nivel profesional que tardaría años en romperse con equipo civil. Pero yo no era civil. Tardé 3 horas con el software especializado de mis días de inteligencia. Cuando los archivos se desbloquearon. Tuve que leerlos 2 veces para creer lo que veía. ¿Números de cuenta? Registros de transacciones. Carteras de inversión que valían millones y que nunca supe que existían. Pero lo más inquietante eran las autorizaciones de transferencia, docenas. Todas iniciadas en los últimos 6 meses. Todas moviendo dinero de las cuentas de tía Carmen a cuentas offshore en las Islas Caimán. La firma en cada una era temblorosa pero reconocible como suya. El testigo en todos los documentos, Víctor Navarro. Una carpeta separada contenía escaneos de historial médico. Tía Carmen había estado tomando un cóctel de medicamentos. Varios conocidos por causar confusión y problemas de memoria cuando se combinaban. El médico que los recetaba. El doctor Roberto Martín. A quien recordaba como uno de los compañeros de póker de Víctor. Mis manos estaban firmes mientras copiaba todo a varios discos seguros. Esto no era solo sobre un testamento. Era explotación financiera sistemática de una anciana vulnerable. La mujer que me había criado. Protegido. Querido cuando mi propia madre no podía molestarse. Comprobé los metadatos de los documentos más recientes. La forense digital había sido mi especialidad y los metadatos nunca mienten. Los documentos se habían creado en un ordenador registrado a nombre de la clínica del Dr. Martín. Pero la dirección IP llevaba a un apartamento de lujo en el centro registrado a nombre de Víctor Navarro. Mi teléfono vibró. ¿Un mensaje de número desconocido, disfrutando tu pequeña caza del tesoro? La casa debe quedar vacía mañana. V. Sonreí con frialdad. Víctor no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Veía a una soldada inútil que había huido de un enfrentamiento. Lo que no veía era a alguien entrenada en guerra cibernética. Recopilación de inteligencia y planificación estratégica. Alguien que había pasado 16 años aprendiendo que las mejores operaciones son las que el enemigo nunca ve venir. Saqué otra carpeta encriptada que contenía datos de contacto. Mi tía había sido meticulosa, nombres de asesores financieros. Abogados. Incluso un investigador privado que había contratado 6 meses atrás y que misteriosamente abandonó el caso tras un accidente de coche. El último archivo me heló la sangre. Era un testamento fechado 5 años atrás. Correctamente testificado y notariado. En él. Tía Carmen dejaba la mayor parte de su patrimonio a mí con una provisión modesta para Víctor. Pero este no era el testamento que Víctor había presentado ante el notario. Él había presentado uno diferente que le convertía en único beneficiario. Me recosté en su silla. Rodeada de pruebas de traición. Las palabras de mi madre resonaron, soldada inútil. No tenía ni idea de qué tipo de guerra estaba a punto de librar su sobrino.
Saqué de nuevo mi teléfono seguro y busqué contactos que no había usado desde que dejé el servicio activo, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Centro Nacional de Inteligencia. Agencia Tributaria. Números que conectaban con personas que me debían favores. Que recordaban operaciones que habíamos realizado juntas. Que entendían que algunas batallas merecían la pena. Víctor creía que había ganado. Había manipulado a una mujer moribunda. Falsificado documentos. Escondido millones en cuentas offshore. Había contado con las dinámicas familiares y la hostilidad de mi madre para que yo no cavara más hondo. Había cometido un solo error de cálculo, había subestimado a la soldada inútil. El despacho de Ramón Gutiérrez ocupaba la segunda planta de un edificio que había visto tiempos mejores. El abogado de 70 años había sido el notario de tía Carmen durante 3 décadas. Ocupándose de todo desde la herencia de su marido hasta sus fundaciones benéficas. Su secretaria pareció sorprendida de verme. Señorita Navarro. No la esperábamos. El señor Víctor Navarro dijo que usted no participaría en los asuntos de la herencia. Seguro que lo dijo, respondí con calma. ¿Está Ramón disponible? Ramón apareció en la puerta. Su rostro curtido mostrando genuina confusión. Elena. Por Dios. Creía que ya te habías marchado del pueblo. Víctor dijo que no estabas interesada en, se detuvo. Estudiando mi expresión. Quizá deberíamos hablar en mi despacho. El despacho olía a cuero viejo y tabaco de pipa. Aunque Ramón había dejado de fumar años atrás. Se sentó tras su mesa. Dedos entrelazados. Esperando. Háblame del testamento. Ramón. Se removió incómodo. ¿Cuál? Se me aceleró el pulso. ¿Hay más de uno? Sí. Sacó un expediente con manos ligeramente temblorosas. Carmen actualizaba su testamento con regularidad. Siempre insistía en copias en papel. Correctamente testificadas. El último que preparé fue hace 5 años. Tú eras la beneficiaria principal. Su rostro se ensombreció. Hace 3 meses. Víctor presentó un nuevo testamento. Presentación electrónica. Todo correctamente formateado y notariado. Supersedía todas las versiones anteriores. Lo convertía en único beneficiario. Hizo una pausa. Me sorprendió. Pero Carmen había estado enferma y las dinámicas familiares cambian. ¿La viste firmarlo? No. La palabra cayó pesada. Víctor dijo que estaba demasiado débil para visitas al despacho. La notaria. Marta López. Se ocupó del testigo en la cama de Carmen. Marta. La novia de Víctor. Guardé la información sin cambiar la expresión. Ramón. Necesito ver tu sistema de archivo electrónico. Sus cejas se alzaron. Eso es altamente irregular. Igual que un testamento falsificado. La palabra quedó flotando entre nosotros. El rostro de Ramón palideció. Luego enrojeció. No estás sugiriendo. No sugiero nada. Te estoy diciendo que el testamento de mi tía fue falsificado y puedo probarlo. Pero necesito ver los metadatos de tu sistema. 20 minutos después estaba mirando el backend del sistema de gestión documental de Gutiérrez. Era anticuado pero funcional. Y, más importante, guardaba registros detallados. Ahí, señalé la pantalla. El testamento se subió a las 2:47 de la madrugada del 15 de agosto. ¿Quién trabaja a esa hora? Ramón agarraba el borde de la mesa. Nadie. El despacho estaba cerrado. Accedí a los logs. La subida venía de una IP externa. Mis dedos volaron sobre el teclado.
Siguiendo el rastro. Enrutada a través de una VPN. Pero cometieron un error. ¿Ves este encabezado de paquete? Es una IP residencial que se filtra. La crucé con mis notas. Coincide con el edificio del apartamento de Víctor. Dios mío, Ramón se hundió en su silla. Es verdad. Pero hay más. Le mostré los metadatos que había extraído del documento mismo. El testamento se creó en Microsoft Word 3 días antes de que tía Carmen supuestamente lo firmara. Pero mira las propiedades del documento. El campo de autor muestra Part 042. Víctor Navarro. 2 de abril. Su cumpleaños. Ramón ya estaba alcanzando el teléfono. Tenemos que contactar a las autoridades. Espera. Puse la mano sobre la suya. Víctor no actúa solo. Esa notaria. Marta López. Es su novia. El doctor Roberto Martín. Que recetaba los medicamentos a tía Carmen. Forma parte de su círculo de póker. Esto es una conspiración. Y si nos movemos demasiado rápido destruirán pruebas. ¿Qué propones? Sonreí con frialdad. Víctor ya ha mostrado su mano. Me amenazó por mensaje para que desalojara la casa. Está confiado. Se siente intocable. Saqué un pendrive. No el de tía Carmen. Sino otro distinto. Necesito que hagas algo por mí. Presenta una impugnación formal al testamento. Exige todos los documentos originales. Incluida la copia en papel que Víctor dice que existe. Se pondrá en modo abogado inmediatamente. Mientras está centrado en el desafío legal. Yo trabajaré otro ángulo. Me levanté para irme. Luego me giré. Ramón. En tu opinión profesional, ¿qué pasa con los activos de la herencia si se prueba que el testamento es fraudulento? Sus ojos brillaron con comprensión. Revierten al testamento anterior válido. El falsificador enfrenta cargos penales, estafa. Abuso a persona vulnerable. Posiblemente conspiración si hay otros implicados. ¿Y si esos activos ya se han transferido al extranjero? Hablamos de delitos federales, fraude informático. Blanqueo de capitales. Posiblemente organización criminal si hay patrón. Asentí. Una cosa más. Dijiste que tía Carmen insistía en copias en papel. ¿Dónde están los originales de sus testamentos anteriores? Ramón se acercó a una antigua caja fuerte en la esquina. Tras un momento sacó un sobremanila. Era muy particular con esto. Dijo que los guardara incluso después de las actualizaciones. Por si acaso. Me entregó el sobre. Elena. Tu tía era más lista de lo que Víctor le daba crédito. Creo que sabía que algo iba mal. Pensé en el dispositivo de encriptación. El pendrive marcado, protocolo sombra. Las cartas nunca enviadas. Sabía. Ramón. Solo necesitaba a alguien que pudiera probarlo. Al salir de su despacho sentí el peso de la confianza de tía Carmen. Ella había sabido que volvería para su funeral. Que encontraría sus pistas. Que la soldada inútil que su hermana se burlaba de ridiculizar era exactamente la persona que necesitaba. Víctor creía que había cometido el crimen perfecto. Estaba a punto de aprender que en la guerra cibernética, como en el ajedrez, el oponente más peligroso es el que te deja creer que estás ganando. Saqué mi teléfono seguro y busqué un contacto que no había usado en 2 años. Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Era hora de cobrar algunos favores. El juego acababa de empezar y Víctor no tenía ni idea de que ya había perdido. La División de Delitos Cibernéticos de la UCO operaba desde un edificio anodino. Pero yo no estaba allí en persona.
Mi conexión segura me enlazó directamente con la capitana Sara Molina. Mi antigua compañera en más operaciones clasificadas de las que ninguna de las dos podía hablar. Elena Navarro. Su voz llegó a través de canales encriptados. Oí que te habías pasado a civil. ¿Qué te hace llamar cobrando favores? Delitos financieros con ángulo de seguridad nacional, respondí. Subiendo los datos que había compilado. Necesito ayuda para rastrear cuentas offshore. Sara silbó bajito al ver las cifras. 3 millones y pico. Eso no es poca cosa. Dame 12 horas. Mientras Sara trabajaba su magia. Me sumergí más profundo en la telaraña financiera de Víctor. Las cuentas en las Islas Caimán eran solo el principio. Usando software de contabilidad forense que guardaba de mis días de servicio. Tracé un patrón de transacciones que me revolvió el estómago. En los últimos 18 meses, Víctor había vaciado sistemáticamente las cuentas de tía Carmen. Pero había sido listo, transferencias pequeñas disfrazadas de gastos médicos. Donaciones a organizaciones fantasma. Honorarios de gestión de inversiones pagados a empresas que solo existían sobre el papel. Todas las sociedades pantalla llevaban al mismo agente registrado en Delaware. Un poco de investigación reveló que se especializaban en protección de activos para individuos de alto patrimonio que buscaban privacidad. Su lista de clientes parecía un quién es quién de delincuentes de cuello blanco. Mi teléfono vibró. Sara llamaba antes de lo esperado. Elena. Tienes un problema mayor de lo que crees. Esas cuentas offshore no solo esconden dinero. Están blanqueándolo activamente. ¿Blanqueando de qué fuente? Esa es la parte interesante. Algunos de esos depósitos coinciden con patrones que hemos estado siguiendo de una red de fraude sanitario. Tu primo podría estar jugando en un patio mucho más grande que un simple robo de herencia. Sentí como las piezas encajaban. Las sobremedicaciones del doctor Roberto Martín. Los sospechosos gastos médicos. Las sociedades pantalla que facturaban a la Seguridad Social servicios nunca prestados. Sara. Necesito un favor. ¿Puedes pasar al doctor Roberto Martín por vuestras bases de datos? Ya lo hice al ver su nombre en las recetas. Ha sido señalado 2 veces por prácticas de facturación sospechosas. Pero nunca procesado. ¿Adivina quién fue su abogado las 2 veces? Cerré los ojos. Ya sabiendo la respuesta. Marta López. Bingo. No es solo la novia de Víctor. Es la arquitecta legal de todo el esquema. Licenciada en Derecho por Complutense. Especializada en planificación sucesoria y estructuración empresarial. Lo bastante lista para mantener las manos técnicamente limpias mientras construía elaborados delitos financieros para otros. Abrí los registros de propiedad que había estado compilando. Se pone peor. 3 de las propiedades de alquiler de tía Carmen fueron transferidas a un fideicomiso de tierras 2 meses antes de su muerte. ¿Adivina quién es el beneficiario? Déjame adivinar. Otra sociedad pantalla. ML Holdings SL. Marta López Holdings. Su apellido de soltera. Ni siquiera intentan ocultarlo ya. El tono de Sara se volvió serio. Elena. Si aunque solo sea la mitad de esto está conectado con fraude sanitario. Hablamos de jurisdicción nacional. Guardia Civil. Agencia tributaria. Posiblemente Audiencia Nacional. ¿Estás segura de querer abrir esta puerta? Pensé en tía Carmen en sus últimos meses. Confundida y vulnerable. Mientras Víctor y sus cómplices volaban en círculos como buitres. Pensé en sus cartas. Su dispositivo de encriptación. Su fe en que yo entendería lo que ella no podía decir en voz alta. Envíame todo lo que tengas. ¿Y Sara? Marca esas cuentas de las Caimán para informe de actividad sospechosa.
Quiero que suden todos los oficiales de cumplimiento bancario de la cadena. Tú lo tienes. Pero Elena. Ten cuidado. La gente que dirige esquemas tan grandes no duda en protegerse. Después de desconectar, me quedé en mi habitación de hotel, rodeada de impresiones y pruebas digitales. El cuadro estaba claro ahora. Víctor no solo había robado una herencia. Había convertido a mi tía moribunda en participante involuntaria de un esquema de fraude multimillonario. Las recetas que la mantenían confundida. Los documentos firmados en sus momentos nublados. Las propiedades transferidas. Las cuentas vaciadas. Las facturas falsas a la seguridad social. Todo mientras ella yacía muriendo. Confiando en el sobrino que siempre había defendido. Mi portátil sonó. Nuevo correo encriptado de Ramón. Víctor ha contratado a Brennan y asociados. Exigen que cesemos todo desafío al testamento. También solicitan distribución inmediata de activos. Necesitamos movernos rápido. Brennan y asociados. Los conocía de reputación. Tiburones que se especializaban en hacer desaparecer problemas para clientes ricos. Pero tenían una debilidad, estaban acostumbrados a pelear contra otros abogados. No contra oficiales de inteligencia. Accedí al portal de la agencia tributaria. Mis credenciales seguían activas gracias a mi estatus de reserva. En minutos había presentado informes de actividad sospechosa sobre todas las cuentas que había identificado. La belleza de los RAS era que las entidades financieras no podían informar a sus clientes. Víctor no tendría aviso cuando sus cuentas se congelaran de pronto. A continuación redacté un informe detallado para la unidad de lucha contra el fraude sanitario. Adjuntando los registros de facturación del Dr. Martín y las facturas falsas correspondientes a través de las sociedades pantalla. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señorita Navarro. La voz era suave. Profesional. Soy Tomás Brennan. Creo que necesitamos discutir sus recientes actividades respecto a la herencia de su primo. No creo que tengamos nada que discutir. Señor Brennan. Al contrario. Su primo está dispuesto a ofrecer un generoso acuerdo. Digamos 100.000 euros. Todo lo que necesita es retirar su impugnación y firmar un acuerdo de confidencialidad. Casi me reí. Intentaban comprarme con dinero robado a mi tía. Señor Brennan. Quizá quiera aconsejar a su cliente que compruebe sus cuentas en las Caimán. Oh. Espera. No puede. Han sido marcadas por actividad sospechosa. Una investigación nacional suele hacer eso. El silencio al otro lado fue delicioso. Está cometiendo un grave error. Señorita Navarro. No. Señor Brennan. El error fue asumir que una soldada inútil no sabría cómo contraatacar. Dígale a Víctor que apenas estoy empezando. Colgué inmediatamente, envié un mensaje a Sara, están asustados. Aceleremos. Los cimientos de su esquema se estaban derrumbando. Pero sabía que los delincuentes acorralados son peligrosos. Era hora de pasar de la defensa al ataque. Víctor quería jugar con herencias. Estaba a punto de aprender qué pasaba cuando declarabas la guerra a alguien entrenada en combate. La llamada llegó a las 6. Los hábitos militares nunca mueren. Era Sara Molina y su voz llevaba la carga eléctrica de un cazador que se acerca a su presa. Protocolo Sombra 19 activado, dijo simplemente. Protocolo Sombra 19. No había oído esa designación en 3 años. Era un código de autorización especial que permitía a antiguos oficiales de inteligencia asistir en delitos financieros domésticos con implicaciones de seguridad nacional. El hecho de que Sara pudiera activarlo significaba que mi informe había activado algo significativo en los niveles más altos. ¿Tan grave es? Pregunté.
sabiendo ya que la respuesta sería peor de lo que imaginaba. Tu primo se metió en una investigación en curso de la UCO. Esos patrones de fraude sanitario coinciden con una operación de blanqueo de un cartel que llevamos siguiendo 18 meses. Víctor no es solo un ladrón. Ha estado blanqueando dinero para gente muy peligrosa. Sentí que la habitación giraba ligeramente. Esto había escalado más allá de una traición familiar a algo mortalmente serio. ¿Qué necesitas de mí? Todo. La unidad de inteligencia financiera quiere tu expediente completo. ¿Y Elena? Están congelando todas las cuentas asociadas bajo la ley de prevención de blanqueo. No solo las de las Caimán. Todo lo que Víctor, Marta y Martina hayan tocado. En menos de una hora había subido cada prueba a un servidor gubernamental seguro. El análisis de metadatos. El testamento falsificado. Las sociedades pantalla. El fraude sanitario. Pintaba un cuadro de una empresa criminal que se había extendido mucho más allá de un sobrino codicioso. Mi teléfono vibró. Mensaje urgente de Ramón. Víctor está en mi despacho con 3 abogados exigiendo el testamento original y amenazando con demanda. ¿Qué hago? Sonreí con frialdad y respondí, gana tiempo. Los agentes llegarán en menos de una hora. La siguiente llamada la hice yo misma a un número que había memorizado pero nunca usado, la unidad de inteligencia financiera que coordina entre Hacienda, Guardia Civil y autoridades bancarias internacionales. Agente Delgado, respondió una voz crispada. Aquí la capitana Elena Navarro. Código de autenticación Whisky 7. November. Estoy presentando pruebas de blanqueo internacional a través de manipulación fraudulenta de herencia. El caso implica fraude sanitario y posibles conexiones con carteles. Verificación confirmada. Capitana Navarro. Esperábamos su llamada. ¿Puede confirmar que los sospechosos principales no tienen conocimiento de la implicación nacional? Víctor Navarro está actualmente en el despacho de su abogado en Río de Piedra intentando asegurar documentos fraudulentos. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Excelente. Mantenga su cobertura. Estamos coordinando con la Guardia Civil local para detenciones simultáneas. ETA 45 minutos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que había puesto en marcha. Pero entonces recordé las manos temblorosas de tía Carmen. La confusión en sus ojos durante nuestra última videollamada. La forma en que Víctor se cernía detrás de su silla, sugiriéndole respuestas. Mi portátil sonó. Nuevo correo de una dirección que no reconocía. El asunto me heló la sangre, deberías haber aceptado el dinero. Dentro había una sola foto, mi coche de alquiler tomada desde fuera de mi hotel aquella mañana. Me estaban vigilando. Activé inmediatamente todos los protocolos de seguridad que conocía, alertando a Sara y al equipo nacional de la amenaza. Pero no entré en pánico. La intimidación era el último recurso de delincuentes que sabían que estaban acorralados. Mi teléfono sonó. Elena. ¿Qué has hecho? Gritó mi madre sin preámbulos. Víctor acaba de llamar. Todas nuestras cuentas están congeladas. El fideicomiso familiar. Mis ahorros personales. Todo. ¿Nuestras cuentas? Mantuve la voz nivelada. ¿Desde cuándo tienes cuentas conjuntas con Víctor? El silencio se estiró demasiado. Cuando habló de nuevo, su voz era defensiva. Estaba ayudándome a invertir. Gestionando cosas. Tú nunca estabas aquí. ¿Cuánto te prometió? Madre. ¿Cuál era tu parte por apoyar su reclamación de la herencia? Eres una desagradecida, se detuvo. Probablemente dándose cuenta de que su teléfono podía estar intervenido. Has destruido esta familia por celos.
No podías soportar que Carmen lo dejara todo a alguien que realmente se quedó. Madre, la corté. Los agentes probablemente querrán hablar contigo. Te sugiero que les digas la verdad sobre tus arreglos financieros con Víctor y que consigas un abogado de verdad. No uno de los amigos de Víctor. Tú hiciste esto. Denunciaste a tu propia familia a las autoridades como si fueras alguna clase de como si fueras una soldada que juró defender contra todos los enemigos. Extranjeros y domésticos. Sí. Madre. Eso es exactamente lo que hice. Colgué a su indignación. A través de la ventana de mi hotel veía ese Versus negros entrando en el aparcamiento del edificio de enfrente. El que albergaba el despacho de Ramón. Mi teléfono seguro vibró. Sara otra vez. Está ocurriendo. Redadas simultáneas en 3 provincias. Tu primo está a punto de tener un día muy malo. Pensé en la carta de tía Carmen, si me pasa algo. Víctor sabe más de lo que aparenta. Ella había sabido. Quizás no todo el alcance. Pero había sentido el peligro que la rodeaba en sus últimos meses. Había intentado advertirme. Confiando en que su soldada inútil entendería el código. Otro mensaje. Esta vez de un número de la Guardia Civil desconocido, sujetos en custodia. Martín intentando huir. Marta López solicitando inmunidad a cambio de testimonio. Espera de briefing. Así. Sin más. Había terminado. 3 meses de planificación. 18 meses de robo. Millones en fondos robados y reclamaciones fraudulentas. Todo deshecho por unas cuantas llamadas seguras y los códigos de autenticación correctos. Saqué el pendrive que tía Carmen me había dejado. El marcado protocolo sombra. Había un archivo más que no había compartido con las autoridades. Uno marcados personal. Solo para los ojos de Elena. Dentro había un vídeo grabado solo semanas antes de su muerte. Mi tía. Frágil pero con mirada clara. Mirando directamente a la cámara. Mi querida Elena. Si estás viendo esto. Entonces encontraste mis miguitas de pan. Sabía que lo harías. Víctor cree que soy una vieja tonta. Pero yo rompía códigos antes de que él naciera. He sabido del fraude desde hace meses. Pero necesitaba a alguien con tus habilidades para probarlo. En mi caja de seguridad del Banco Santander. La que Víctor no conoce. Encontrarás algo que he guardado para ti. Algo que no tiene nada que ver con dinero y todo que ver con por qué estoy orgullosa de haber criado a una guerrera. Todo mi amor. Siempre. Las lágrimas me nublaron la vista. Incluso enfrentando la muerte. Incluso rodeada de traición. Ella había estado 3 pasos por delante. La soldada inútil acababa de ganar la guerra. El enfrentamiento llegó en el peor momento posible. En el vestíbulo del Gran Hotel de Río de Piedra. Con la mitad de la élite del pueblo desayunando en el restaurante contiguo. Isabel me había estado esperando. Su rostro una máscara de furia apenas controlada. Me has destruido, siseó. Agarrándome del brazo mientras me dirigía al ascensor. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Todo el pueblo habla. El apellido Navarro está arruinado. Le quité la mano con suavidad pero firmeza. El apellido Navarro quedó arruinado el momento en que Víctor decidió robarle a una mujer moribunda. Era mi hermana, la voz de Isabel subió. Atrayendo miradas. Ese dinero debía quedarse en la familia. No tenías derecho. Mantuve la voz nivelada. Profesional. 16 años de porte militar sirviéndome bien. Tenía todo el derecho. Tía Carmen me crió cuando tú no podías molestarte. Me hizo su beneficiaria porque confiaba en mí.
Y cuando descubrí que su sobrino la estaba robando a ciegas mientras ella yacía muriendo. No solo tenía el derecho sino la obligación de actuar. Víctor gestionaba sus asuntos. Alguien tenía que hacerlo ya que tú estabas jugando a soldado. ¿Basta? El mando en mi voz la hizo retroceder. Déjame ser muy clara. Madre. Lo que tú llamas jugar a soldado era servir a mi país. Lo que Víctor llamaba gestionar asuntos era fraude informático. Si no ves la diferencia. Eso es problema tuyo. El rostro de Isabel enrojeció. Siempre te creíste mejor que nosotros. Huyendo al ejército. Actuando como si no fuéramos lo bastante buenos. Tú no fuiste lo bastante buena. Las palabras salieron calmadas. De hecho, no fuiste lo bastante buena para criarme sin gritos. No fuiste lo bastante buena para ver más allá de tu propia amargura. Y desde luego no fuiste lo bastante buena para proteger a tu hermana moribunda de tu hijo criminal. Una pequeña multitud se había reunido, fingiendo no mirar mientras pendían de cada palabra. Isabel lo notó. Sus instintos de reina de belleza activándose. ¿Cómo te atreves a airear asuntos familiares en público? ¿Tú empezaste este enfrentamiento? Madre. Pero yo lo terminaré. Enderecé los hombros. Cada centímetro la oficial que había sido. Tía Carmen me enseñó sobre honor. El ejército del aire me enseñó sobre deber. Tú me enseñaste qué pasa cuando la gente elige la codicia sobre la familia. Así que gracias por esa lección. Me facilitó mucho detectar la traición de Víctor. Todo es blanco o negro para ti. ¿Verdad? La voz de Isabel goteaba con descendencia. Bien y mal. Legal e ilegal. No tienes idea de cómo funciona el mundo real. Casi me reí. ¿El mundo real? He pasado 16 años en el mundo real. Madre. He protegido redes de hackers extranjeros. Detenido financiación de terrorismo. Rastreado amenazas que ni imaginas. ¿Cuál es tu versión del mundo real? Conspirar por dinero que no es tuyo. Apoyar a un hijo que droga a ancianas por beneficio. Víctor nunca. Víctor confesó, dejé que calara. Hace 3 horas en custodia nacional admitió todo. Incluida la falsificación de la firma de tía Carmen mientras estaba sedada. También implicó al doctor Martín. A Marta, hice una pausa. Observando su rostro, a cualquiera que se beneficiara conscientemente del fraude. Isabel palideció. Yo no sabía. ¿No sabías qué? ¿Que los 50.000 euros que Víctor te dio venían de las cuentas de tía Carmen? ¿Que la oportunidad de inversión que te prometió estaba financiada por fraude a la seguridad social? ¿O no sabías que aceptar beneficios de un delito nacional te convierte en cómplice? Su boca se abrió y cerró sin sonido. Por una vez. Isabel Navarro no tenía respuesta cortante. Esto es lo que va a pasar, continué. Mi voz llevando la autoridad que había ganado en años de servicio. Vas a cooperar plenamente con los investigadores. Vas a devolver cada céntimo que Víctor te dio y vas a dejar de culparme por las consecuencias de sus elecciones. ¿O qué? Intentó desafiar. Pero cayó plano. ¿O te unirás a él en prisión nacional? Saqué mi teléfono y le mostré un correo del fiscal. Están dispuestos a considerarte víctima de la manipulación de Víctor si cooperas. Mi recomendación tiene peso aquí. No me hagas arrepentirme de avalarte. Los hombros de Isabel se hundieron. La pelea abandonándola. Carmen siempre te quiso más. No, dije en voz baja. Solo me quiso sin condiciones. Hay una diferencia. Me giré para marcharme. Luego me detuve. Una cosa más.
Esa soldada inútil a la que sigues burlándote, acabo de usar mis contactos militares para salvarte de la acusación. Quizá quieras repensar esa frase. Mientras me dirigía al ascensor, oí a alguien entre la multitud susurrar «bien hecho» y otra voz añadir «ya era hora de que alguien plantara cara a Isabel Navarro». Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos, mi novio, que había estado siguiendo la situación desde su puesto en el CNI. Vi el enfrentamiento en las cámaras de seguridad del hotel. ¿Estás bien? Mejor que bien, tecleé. Por fin dije lo que había que decir. Orgulloso de ti. También. Revisa tu correo. El fiscal envió el acuerdo de inmunidad para tu madre. ¿Realmente la avalaste? Sonreí con tristeza. Sigue siendo mi madre. Tía Carmen querría que la protegiera. Incluso de sí misma. Eres mejor persona que la mayoría. Elena. No, corregí. Pensando en las lecciones de tía Carmen sobre fuerza y honor. Solo soy una soldada que aprendió que a veces las batallas más duras son las que luchas por gente que no se lo merece. Las puertas del ascensor se cerraron sobre un capítulo de mi vida que por fin estaba lista para terminar. Pero sabía que la verdadera victoria no estaba en el enfrentamiento. Estaba en elegir la justicia por encima de la lealtad familiar. La verdad por encima de las mentiras cómodas. La reputación de los Navarro podía estar arruinada. Pero mi integridad seguía intacta. ¿Y eso? Como tía Carmen me había enseñado. Valía más que cualquier herencia. El juzgado de la Audiencia Provincial en Toledo era un monumento a la justicia. Todo columnas de mármol y solemne dignidad. Me senté en la sala de preparación de testigos con Carlos, revisando las pruebas una última vez. Habían pasado 6 meses desde aquella mañana en Río de Piedra. 6 meses de investigaciones, declaraciones y maniobras legales. El fiscal dice que Víctor está intentando un acuerdo, dijo Carlos, desplazándose por su tablet. Ofrece testificar contra las conexiones del cartel a cambio de sentencia reducida. Que lo haga, respondí. Ya ha perdido todo lo que importa. Y así era. La investigación de la Guardia Civil había revelado el alcance asombroso de los crímenes de Víctor. Usando su posición como sobrino de tía Carmen, la había convertido en centro involuntario de una red de fraude sanitario que abarcaba 3 provincias. Más de 7 millones de euros se habían blanqueado a través de sus cuentas, con Víctor quedándose su porcentaje mientras la mantenía sedada y complaciente. Tu testimonio de hoy lo sella, continuó Carlos. La forense digital que proporcionaste es a prueba de balas. Martín se enfrenta a 20 años. Marta ha sido inhabilitada. Y Víctor, se detuvo. Víctor se enfrenta a cadena perpetua, terminé. El fiscal mencionó cargos por organización criminal. Dirigir una empresa criminal. Abuso a persona vulnerable. Fraude informático. Blanqueo de capitales. Tendrá suerte si ve la luz del día antes de los 70. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La agente Delgado entró. Su expresión profesional pero satisfecha. Señorita Navarro. Acabamos de recibir confirmación. La División de Cumplimiento Bancario Internacional ha congelado cuentas adicionales en Suiza y Luxemburgo. Otros 4 millones recuperados. Asentí. Sin sorpresa. Una vez que habíamos roto las cuentas de las Caimán, el resto había caído como dominos. La arrogancia de Víctor había sido su perdición. Había guardado registros meticulosos, probablemente planeando estafar a sus socios del cartel eventualmente. Hay más, continuó Delgado. Los fondos recuperados, después de restitución a la Seguridad Social y otras víctimas, volverán a la herencia de su tía como heredera legítima.
Usted administrará aproximadamente 8 millones en activos. Carlos me apretó la mano. Habíamos hablado de este momento. ¿De qué haría con dinero que venía de circunstancias tan oscuras? Ya he hecho los arreglos, le dije. La Fundación Carmen Navarro para la Protección de Mayores se establecerá con la mayor parte de los fondos, proporcionando defensa legal a ancianos que enfrentan explotación financiera. Delgado sonrió. La primera emoción genuina que veía en ella. Su tía estaría orgullosa. Una hora después estaba en el estrado de testigos, enfrentando al hombre que había traicionado todo lo que nuestra familia debería haber representado. Víctor parecía disminuido en su mono naranja. Su arrogancia reemplazada por los ojos huecos de un hombre que por fin entendía el precio de su codicia. El fiscal me guió metódicamente a través de las pruebas, las firmas falsificadas identificadas por forense digital. Los metadatos que probaban que los documentos se crearon antes de que tía Carmen supuestamente los firmara. Los rastros de dinero que llevaban a cuentas offshore. La conexión con los patrones de sobremedicación del Dr. Martín. Señorita Navarro, preguntó el fiscal. ¿Por qué investigó inicialmente las actividades de su primo? Miré directamente a Víctor al responder. Porque mi tía me dejó un mensaje. Sabía que algo iba mal. Pero estaba demasiado enferma para detenerlo. Confió en mí para encontrar la verdad. ¿Y qué reveló esa verdad? Que mientras ella yacía muriendo, confundida y vulnerable, el sobrino que siempre había defendido le estaba robando sistemáticamente no solo su dinero, sino su dignidad. La convirtió en herramienta para criminales. Hizo que sus últimos meses fueran una niebla de medicación innecesaria. Todo por codicia. El abogado de Víctor intentó pintarme como amargada, vengativa, motivada por la herencia. Pero las pruebas hablaron más alto que cualquier acusación. Cuando sugirió que yo había fabricado la prueba digital, caminé tranquilamente por las firmas criptográficas que probaban autenticidad, viendo cómo su rostro caía al darse cuenta de que estaba fuera de su profundidad. Están pidiendo a este jurado que crea que mi cliente, un sobrino amoroso, dañaría a su tía anciana, dijo el abogado defensor desesperado. No les pido que crean nada, respondí. Les estoy mostrando pruebas. Registros de transacciones. Historiales médicos. Documentos falsificados. Su cliente dejó un rastro digital de 1 kilómetro de ancho porque pensó que una soldada inútil no sabría cómo seguirlo. La frase quedó flotando en el aire. Varios miembros del jurado asintieron, habiendo oído la declaración grabada de mi madre donde usaba exactamente esas palabras. Durante un receso, el abogado de Víctor se acercó con una última oferta de acuerdo. Renunciará a todas las reclamaciones. Testificará contra todos los demás. Cumplirá 10 años. Es lo mejor que obtendrán. Pensé en tía Carmen en aquellos últimos meses. Confundida. Asustada. Traicionada por su propia sangre. No hay acuerdo. Enfrentará todas las consecuencias. Cuando regresamos, el fiscal reprodujo el vídeo de tía Carmen. El que había escondido para mí. Su voz, débil pero decidida, llenó la sala. Sé lo que Víctor está haciendo. Pero estoy demasiado débil para detenerlo. Elena. Mi querida. Tú tienes las habilidades que yo no. No dejes que gane. No dejes que lo que me ha hecho a mí le pase a otros. Usa esa mente brillante tuya. Esa formación que ganaste. Ese honor que llevas. Sé la soldada que sé que eres. Varios miembros del jurado se secaron lágrimas. Víctor miraba la mesa, entendiendo por fin que su víctima había estado 3 pasos por delante. Incluso mientras moría.
Al bajar del estrado pasé junto a Víctor una última vez. Levantó la vista. Quizá esperando algo. Perdón. Comprensión. Misericordia. Te quería, dije en voz baja. Incluso sabiendo lo que hacías. Te quería. Eso es lo que realmente robaste. No solo dinero, sino el amor de alguien que merecía algo mejor. Su rostro se derrumbó. Fue la primera emoción genuina que veía en él desde que empezó todo esto. Fuera del juzgado. Carlos me esperaba con Sara Molina, que había volado para el juicio. ¿Cómo se siente?, preguntó Sara. Saber que acabas de desmantelar una importante red de blanqueo. Consideré la pregunta. Como justicia. Como que tía Carmen puede descansar en paz. Y tu madre cooperando plenamente. Evitará cargos. Pero nunca me perdonará. Su pérdida, dijo Carlos con firmeza. Hiciste lo correcto. Mientras nos alejábamos del juzgado sentí que el peso de los últimos 6 meses se levantaba. La soldada inútil había ganado su guerra. No con armas ni fuerza, sino con verdad, tecnología y un compromiso inquebrantable con la justicia. Tía Carmen me había criado bien. La oferta llegó por canales oficiales. Un sobre grueso con el sello del Ministerio de Defensa. Me senté en el despacho de tía Carmen. Ahora legalmente mío. Leyendo el lenguaje formal que se reducía a algo extraordinario. Asesora senior. División de Inteligencia de Delitos Financieros con foco en protección contra fraude a mayores. Es perfecto para ti, dijo Carlos. Leyendo por encima de mi hombro. Usar tu background en inteligencia militar para proteger a ancianos vulnerables. A Carmen le encantaría. Tenía razón. El puesto me permitiría trabajar con agencias nacionales, entidades financieras y grupos de defensa para construir sistemas que pudieran detectar y prevenir el tipo de explotación que mi tía había sufrido. Era un puesto de nivel alto. Vía rápida al servicio ejecutivo superior. El tipo de rol que podía generar cambios reales de política. Mi teléfono vibró. Isabel enviando mensaje por primera vez en meses. Vi la noticia de la sentencia de Víctor. 45 años. ¿Ya estás satisfecha? No respondí inmediatamente. ¿Qué había que decir? Que la satisfacción no era lo que sentía. Que justicia y venganza eran cosas diferentes. Aunque ella nunca entendería la distinción. En cambio, respondí. Estoy satisfecha de que ninguna otra familia sufra lo que la nuestra sufrió. La Fundación Carmen Navarro ya ha ayudado a 47 mayores a recuperar activos robados. Eso es lo que importa. No llegó respuesta. Pero tampoco la esperaba. Isabel siempre vería mis acciones a través del lente de su propia amargura. Esa era su carga. La primera reunión del Consejo de la Fundación Carmen Navarro se celebró en su habitación favorita. La biblioteca donde me enseñó a amar los libros y los acertijos. Y la elegancia de los problemas complejos resueltos con paciencia. Ramón Gutiérrez estaba en el consejo junto con Sara Molina. Ya retirada del servicio activo. 2 defensoras de derecho de mayores y, sorprendentemente, una vieja amiga de tía Carmen de sus días de criptoanalista. 8 millones en financiación inicial, informó Ramón. Todavía asombrado por la cifra. Entre los activos recuperados y la restitución de los casos penales. Podemos operar durante décadas. No se trata del dinero, les recordé. Se trata de la misión. Cada mayor que muere confundido y explotado porque sus familiares se volvieron codiciosos. Eso es por quien luchamos. Sara sacó nuestro primer informe trimestral. 17 casos activos.
3 procesamientos exitosos. 132 mayores recibiendo servicios gratuitos de monitoreo financiero. Elena, ¿te das cuenta de lo que has construido aquí? Lo construimos, corregí. Y es solo el principio. La reunión continuó con discusiones de expansión. Alianzas con la Asociación de Mayores y Fiscales Autonómicos. Desarrollo de sistemas de IA para detectar patrones de explotación financiera. Todo lo que tía Carmen habría querido, usar inteligencia y tecnología para proteger a los vulnerables. Aquella noche me planté en el cementerio militar de Madrid. No ante una tumba. Tía Carmen estaba enterrada en Río de Piedra. Pero ante el muro conmemorativo de oficiales de inteligencia. Mi antiguo comandante había arreglado una pequeña adición, una estrella sin nombre pero con un número que yo conocía. Reconocimiento por operaciones que habían protegido los sistemas financieros españoles de interferencias extranjeras. Hiciste bien. Navarro, dijo el coronel Morales, apareciendo a mi lado con su habitual aproximación silenciosa tanto en servicio como después. Oí lo de tu nuevo puesto. Tienen suerte de tenerte. Gracias. Señor. Su tía estaría orgullosa. Usar precisión militar para combatir delitos civiles. Es poético. Realmente. Me entregó una pequeña caja. Dentro había una moneda de desafío. Pero no militar. Llevaba el sello de la División de Inteligencia de Delitos Financieros. Bienvenida al equipo otra vez. Mientras se alejaba. Levanté la moneda para atrapar la luz que se desvanecía. En un lado el sello oficial. En el otro una inscripción simple, honor en el servicio. Justicia en acción. Mi teléfono sonó. Carlos. Comprobando como siempre durante mis visitas al cementerio militar. ¿Estás bien? Preguntó suavemente. Más que bien, dije. Sorprendiéndome a mí misma con la verdad. Pasé tantos años pensando que el servicio significaba una cosa, uniformes. Despliegues y operaciones clasificadas. Pero tía Carmen sabía mejor. Sabía que el servicio era usar las habilidades que tienes para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Crió a una guerrera, coincidió Carlos. Solo que no del tipo que tu madre podía entender. Sonreí ante eso. Isabel me llamó soldada inútil. Tenía media razón. No soy útil para gente como ella. Gente que ve a la familia como algo para explotar. Pero para los mayores que son estafados por familiares en quienes confían. Para los investigadores que necesitan a alguien que hable tanto el lenguaje militar como el de los delitos financieros. Para las Carmen Navarro del mundo que mueren pensando que nadie luchará por ellas, para ellos soy exactamente la soldada que necesitan. Dejé el cementerio militar mientras el sol se ponía. Dirigiéndome a casa para continuar el trabajo. En mi portátil seguro había un nuevo expediente, una veterana de 82 años cuyo nieto tenía poder notarial y patrones de gastos sospechosos. Mañana empezaría a desenredar otra telaraña de traición familiar. Pero esta noche me sentaría en la biblioteca de tía Carmen. Rodeada de sus libros y el fantasma de su sabiduría. Y sabría que cada batalla que libraba honraba tanto mi servicio como su memoria. La soldada inútil había encontrado su propósito. Y en algún lugar sabía que tía Carmen estaba sonriendo. En su última carta, descubierta en la caja de seguridad que había mencionado, había escrito: mi querida Elena. Una vez me preguntaste por qué te acogí cuando tu madre no podía sobrellevarlo. La verdad es simple. Vi en ti lo que yo fui una vez. Alguien que podía romper códigos que otros no veían. Que podía encontrar patrones en el caos. Que podía mantenerse firme cuando caminos más fáciles llamaban. Nunca fuiste soldada porque te uniste al ejército del aire. Naciste soldada. Luchando por la verdad en un mundo que prefiere mentiras cómodas.
Ahora ve y sé la protectora que siempre supe que eras. Todo mi amor. Tía C. Había hecho enmarcar la carta. Colgaba en mi nuevo despacho en la División de Inteligencia de Delitos Financieros. Un recordatorio diario de que a veces las mayores victorias no vienen de derrotar enemigos, sino de proteger a quienes no pueden protegerse solos. La soldada inútil se había convertido en algo más. Una guardiana. Una defensora. Una voz para los silenciados. Y ese era un legado por el que merecía la pena luchar.